Shalom, Kahalem la Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Haru Hakudash, los honores de los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y esta lección va a ser una segunda parte del video titulado La verdadera élite es la nación de Israel. La raza de los israelitas es superior y privilegiada entre todas las naciones que coexisten con nosotros en este planeta. Y de hecho, fuimos escogidos por el Dios de la Biblia, el único existente, Yahweh, o Yahweh, para hacerle su pueblo de entre todas las naciones. Y nos llamó su tesoro especial. Y muy pronto va a establecer a la entera nación de Israel como un monumento, una estatua, una imagen que lo represente en la tierra. Y en el hebreo ese título es Tzayon, que es Sion o Zion, otro nombre que se le ha dado a Israel, a la nación de Israel. Y el punto es que la mayoría de nuestra gente cree más en las mentiras de su opresor, de su enemigo, quien nos tiene sometidos en este reino, en este sistema, en conspiración junto con las demás naciones para que creamos que no valemos nada, que somos unos negros, unos indios, unos latinos, tercermundistas, inútiles, lo más pobre, lo más jodido, cuando ese no es el valor que nos tiene Yahweh Shai para con nosotros, ¿ven? El Señor nos ha llamado como pueblo, Yasharal, príncipes del poder, ¿ven? Y uno de los mayores errores y confusión que yo sé que nuestra gente piensa es que toda la humanidad somos familia, todas las razas somos iguales, merecemos el mismo privilegio, todos tenemos el mismo estándar, pero las cosas no funcionan así. El Dios de la Biblia, Yahweh, Él es un Dios de orden. Y Él tiene diferentes estatus, como Él siendo la cabeza, la máxima autoridad de la creación y de todo lo visible e invisible y aún de lo que ni sabemos que existe. Y debajo de Él está su hijo Yahweh. Luego sigue Israel. Y por último, como siervos para hacer el trabajo, que alguien tiene que cosechar la tierra, alguien tiene que hacer la mano de obra, están las demás naciones. Ese es el orden que el Señor ha establecido. Pero nuestra gente prefiere creer en las filosofías de que no, todos somos iguales. No, man, esos hombres que son en pro de mí son unos racistas. Cuando no están mirando el daño y la conspiración que han hecho
contra nosotros, man. Ahora entendemos que eso es parte de las maldiciones que cayeron sobre nosotros por la desobediencia al pacto que hicimos con Yahweh Hashem Habushai cuando nos sacó de la tierra de Egipto. Cumplir sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Y ahora este es el resultado. Nuestra gente perdió su identidad. ¿Quiénes son? Incluso el Señor quitó su nombre de sus bocas. Pero nosotros, hermanos y hermanas, que por misericordia y gracia de Yahweh Shina Habushai hemos recuperado nuestra herencia. Sabemos quiénes somos y lo que realmente valemos. Y por otro lado, están las naciones que van a hacer todo lo posible porque la nación de Israel no se despierte a su verdadera identidad, que no se levante, pero sabemos que eso no va a pasar, man. Nada ni nadie puede frenar los decretos, que son las profecías que el Señor ya estableció. Israel va a ser la cabecera de los montes y va a tomar el lugar que les pertenece, ser Yasharwala, los príncipes, los hijos de Dios, man. El plan original que el Señor tuvo para nosotros desde el principio. Ahora, entendemos que parte de estas maldiciones y nuestra historia, el Señor lo hizo para que su hijo Yahawashi sea exaltado entre su pueblo, entre sus hermanos, para hacernos por Señor y Salvador. Y como menciono, no importa si estás de acuerdo o no que Israel es superior entre todas las demás naciones, el Señor va a establecer ese orden, porque Él es un Dios de orden, man. Esto es Salmos 2, capítulo 1, y dice: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? ¿Por qué? Porque ahora están mirando a hombres y mujeres reconociendo lo que valen. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, aún somos esclavos. Pero ¿sabes qué? Estamos esperanzados, alegres y clamando a nuestro Dios que venga y nos rescate, man. Y la consecuencia de rescatar a Israel es su caída. Ellos saben que regresando Yahawashi a salvar a su pueblo es su caída. Y es por eso que están enojadas, man. Es por eso que cada vez hacen más conspiraciones. Es por eso que cada vez te tienen más enajenado, te echan más embrujos, más hechizos, más distracciones para que no mires lo que es evidente. ¿Y cómo sabemos que es evidente para ellos que Yahawashi viene pronto? Es porque, como dice aquí, andan perdiendo el tiempo en planes inútiles. Como que forzar muy pronto a toda la humanidad a ponerse
un dispositivo debajo de tu piel que significa un sello de pertenencia. Básicamente la mamada que este autoproclamado hombre blanco, quien es el líder de entre todas las naciones para someter a Israel, él tiene la idea que el Señor mismo se la dio, porque sabemos que el Señor es quien controla todo. Esta es su película. Él escribió el guión de cómo las cosas iban a suceder. Estos hombres, haz de cuenta que quieren marcar a todos para cuando llegue el Señor, decir, hey, pues es mío, ya te los gané, mira, todos me pertenecen. Llegaste y no hay nadie para ti. Ya me acaparé a todo, man, como un pinche desesperado, man, queriendo agarrar todo, pero no lo va a lograr. Y dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla y los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Y es por eso que estamos viendo un ejército espacial. Es por eso que hay películas mostrando que los ejércitos pueden tumbar supuestamente ovnis, andan preparando robots a diferentes exoesqueletos para ser más fuertes, andan utilizando lo que el Señor les ha dado, la tecnología, la inteligencia artificial para elevar su capacidad de batallar, porque creen que van a poder pelear contra el Señor y en contra de su ungido. ¿Quién es el ungido de Yahweh? Su hijo Yahawashi. El Señor ya lo estableció como el rey del universo, ¿eh? El Señor, como está escrito en Salmos 2, que más abajo lo dice, ya le dio por herencia a las naciones. Y el punto de esta lección y el título va a ser como nadie es mayor que su creador, man. Esto es lo que estas naciones no entienden, man. Las naciones no son más que su creador. Que cuando tú entras en Génesis capítulo 1, lees como los Alahayam, los hijos de Dios, que más tarde se iban a llamar los israelitas, fueron los que crearon a las naciones. Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, no es más que su creador, que Jacob, que Israel, man. Y eso es algo que no van a entender, man, y que no van a aceptar. Y es cuando tú entras a esta verdad y el Señor te activa tu espíritu y encajas o armas el rompecabezas de cómo las cosas fueron creadas y su orden, man. Nosotros no fuimos creados para servir a las naciones. El servicio que nosotros le damos a las naciones como esclavos es el resultado de desobedecer al Señor. Pero el propósito verdadero de nuestra nación es reinar debajo de nuestro Dios Yahweh Shinahushai. Pero ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen las naciones? Rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios, man. Esa es la mentalidad que ellos van a tener. Ellos andan viendo los videos de los profetas en las calles
Ellos andan escuchando las profecías. Cómo aún el Espíritu saca a flote lo que está oculto, supuestamente para ellos. Lo que tienen más escondido, lo que han invertido millones de dólares en domesticar, porque tratan como animal a nuestra gente, en enseñarles una historia falsa, una educación que los mantiene idiotizados. ¿Cómo es posible que ahora hay hombres recuperando su herencia, su valor, mediante el espíritu de Yahweh Ba'ashim Ahushai? Y ellos viendo eso, entonces ellos dicen, rompamos las cadenas y liberémonos de ser esclavos de Yahweh Ba'ashim Ahushai, porque saben que les va a llegar la orden que van a ser los esclavos, los siervos de Dios. Y eso es la cuestión para estos cristianos, para estos israelitas que piensan que todas las naciones son privilegiadas para Dios, que ellas tienen una buena relación con Él. No, la relación de las naciones para Yahweh Ba'ashim Ahushai con Él es la de un rey y la de un esclavo. Que no vales nada, eres simple mano de obra. Y dice, pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos, Otra pregunta para ustedes, cristianos, y nuestra gente que ama a su opresor. ¿Por qué el Dios de la Biblia se reiría y se burlaría de las naciones queriendo ser libres de la esclavitud debajo de Él? Explica eso, Si el Evangelio y supuestamente el sacrificio del que llaman Cristo es para que todos sean uno en Dios, ¿por qué el Señor se burlaría Él mismo de que ellos busquen liberarse de ser esclavos de Él? Y aquí no está hablando del tipo de siervo que somos nosotros para el Señor. Profetas y a donde nos mande vamos y hacemos lo que Él nos diga. No, esta esclavitud que está mencionándose aquí, es una esclavitud dura. La misma esclavitud que, o peor, mejor dicho, que la que sufrieron las tribus sureñas a lo que se llama la esclavitud transatlántica. Los llamados negros tomados de África, que no son africanos, eran israelitas, y llevados a Estados Unidos, a los campos de algodón y de azúcar y de todo eso. Esa esclavitud que viene, que está hablando aquí, es peor que la que vivimos en los años 1500 cuando vino Cristóbal Colón y los conquistadores y cometieron una masacre entre nuestra gente. Y el Señor se está burlando y se va a reír de que piensan que hay una manera de frenar las cosas, No hay, Tú ni nadie es mayor que su creador, Nadie puede frenar lo que el Señor ya estableció. Lo que Él se le antoja, Él es soberano, Él no ocupa darle cuentas a nadie.
ni pedir opiniones. Y dice, después los reprende con enojo y los aterroriza con su intensa furia. Pero ¿cómo es que el Señor ya estableció a su ungido, quien es su hijo Yahawashi, sobre todas las naciones, y aún los va a aterrorizar? ¿No se supone que supuestamente Cristo viene a salvar a todos y que Él ama a todos? ¿Por qué los aterrorizaría? Y dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi santo monte. Y ese es el punto, man. La manera en que el Señor va a desatar su furia y a aterrorizar a estas naciones es tumbando todos sus gobiernos, man. Porque en estas iglesias cristianas hoy te enseñan a amar a tu país, a amar a México, a amar a Perú, a amar a Argentina, a amar a los Estados Unidos. God bless America. Cuando lo que estamos leyendo es que el Señor viene a tumbar estos reinos llenos de corrupción y mentira, man. La otra vez estaba viendo un pinche video de un cristiano trayendo supuestamente un desglose de lo espiritual y bíblico que es el himno nacional mexicano, man. Y si tiene sus 2-3 cositas que puedes decir, oh, eso suena bien, pero man, a la verga con México, man. A la verga con Latinoamérica. Nosotros no somos eso. Y no queremos alianza con las otras naciones, porque uno de los mandamientos que rompimos, que quebramos y nos han puesto en esta posición tan baja es que el Señor dijo, no se mezclen con las naciones. Entonces, si el Señor va a bendecirnos estableciéndonos como la cabecera de los montes, de los reinos, en un futuro muy cercano, es porque vamos a cumplir sus mandamientos y nos va a bendecir, que es el segundo pacto, man. Y dice, y el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo y yo he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones y toda la tierra como posesión tuya. Y estas son palabras de Yahweh a Yahawashi. Pídelo y te daré por herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. Y otra vez el punto de esta lección, no estoy muy seguro del título. Una posesión no puede tomar decisiones sobre el que lo posee. Tú eres una posesión, tú le perteneces, tú no tienes autoridad encima del que te posee. Y eso lo van a aprender o lo van a tener que aceptar todas las naciones muy pronto, man. Y los que no estén de acuerdo con este orden que estamos leyendo aquí, que es la mente del Señor, van a ser destruidos, hablando de israelitas, man. Y van a tener que ser reiniciados y regresar al reino como una nueva criatura, man. Literalmente con una nueva manera de pensar. Pero nosotros que estamos en esta verdad, ese proceso ya empezó, man. Gracias al sacrificio y espíritu de Yahweh Hashem, el Ruach HaKodesh.
Ese proceso de purificación y de renovación de nuestra mente ya empezó. Digamos, vamos adelantados a toda la demás, eh, a todo el resto más bien de nuestra nación. Y hay privilegio. Vamos a ser, Dios mediante, los primeros frutos de Israel. Y todos los demás israelitas van a regresar como nuestros hijos. Y tú sabes que un padre tiene más autoridad que su hijo. Y este es 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Porque Yahweh, Ba'ashen Habishai, o lo voy a leer como dice aquí, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Hablando en el tema de que Israel fue escogido y creado para gobernar sobre las demás naciones. Acabamos de leer en Salmos 2 que su hijo Yahabushai es el rey sobre todos y que él va a tomar posesión de las naciones. ¿Para qué? Para, como dice aquí, para quebrarlas como con vara de hierro y hacerlas pedazos como si fueran ollas de barro, diciendo que va a destruir su reino, va a destruir su autoridad, va a destruir su siglo, que es este que estamos viviendo, su tiempo de gobernar. ¿Para qué? Como dicen las naciones, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Yahweh Ba'ashen Habishai. Pues entonces quiere decir que Yahabushai los va a poner en esclavitud. Y esto es simple, man. Nada más se requiere de que el Señor quiera, que esté en Él, que esté en su deseo. Abrirte los ojos, regresarte tu herencia, darte el entendimiento, man. Porque esto es simple. Las cosas están ahí, man, escritas frente a ti. Con tus propios ojos puedes ver, man, estas cosas ocurriendo. Las profecías que ya pasaron, las podemos mirar, y aún las que están por cumplirse, ya vemos una sombra, man. Ya miramos que se acerca. Y este es un ejemplo de que Yahweh Ba'ashen Habishai es un Dios de orden. Esto es 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Yahabushai. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Yahabushai es Yahweh. Básicamente, aquí el Señor está mostrando cómo Él ha establecido las cosas. El mero, el principal es Yahweh. Luego es Yahabushai y debajo de él. Y esto es el orden universal. Este es el orden de la creación. Yahweh, el Padre. Primero, Yahabushai, debajo de él. Debajo de él los Alahayam, los dioses, los primeros frutos creados que leemos en Génesis 1 y 1. Y dentro de los Alahayam, rey David va a ser el líder, es el principal de los Alahayam. Luego de ahí viene la nación de Israel, los hombres. Luego siguen las mujeres de la nación de Israel. Luego siguen los niños. Y ya hasta abajo, como esclavos, como siervos, lo último de la creación, las naciones. Y entre todas las naciones hay una
que es especial, que el Señor separó, santificó para completamente borrarla, exterminarla de la faz de la tierra. Es la raza de Esaú, Edom. Los principales que han jugado el papel de chingarnos, man. Los principales que van a pelear contra el Señor, los que han motivado a las naciones para a pelear contra Yahweh y su ungido, man. Porque en los tiempos de rey Salomón, las naciones andaban bien contentas, man. Y en profecía entendemos que todas las naciones al final se van a someter a Yahweh, y a su pueblo, la autoridad en la tierra y próximamente en el universo. Pero Esaú, Edom, el autoproclamado hombre blanco, ellos no tienen la capacidad, no tienen digamos, esa programación en su mente de aceptar su posición. Ellos no son humildes. Si el Señor los dejara vivir, ellos estarían conspirando de cómo tumbar al Señor, aunque sea imposible hacerlo. Entonces, de una vez por todas, mejor el Señor va a extirpar el cáncer, ese mal, para que no corrompa a las naciones. No dice Apocalipsis que el diablo, que es esta raza, la serpiente antigua, Satanás, engaña a las naciones. Entonces, el punto, que de hecho estas escrituras, con estas iba a empezar la lección, pero el Espíritu me hizo tocar el tema, empezando con el Salmos 2, man, que fue espiritual, man, ni lo tenía planeado, no la tenía guardada, pero Yahweh Shinahuishai es quien dirige estas lecciones, man. Es su mensaje, man. Nada más nosotros somos poseídos y hablamos lo que Él quiere, man, por medio de nosotros. Entonces, ¿qué está enseñando esto? Que hay orden. Nadie puede sobrepasar el nivel que tiene arriba de ellos. Isaías 45:9. Qué aflicción, qué dolor, qué destrucción, qué terror les espera a los que discuten con su creador, empezando con los israelitas, pero también con las naciones. ¿Ven? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Cómo es que Yahawashi mira a las naciones? Salmos 2:8. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones. Toda la tierra es como posesión tuya y las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Las naciones están siendo comparadas a ollas de barro, siendo quebradas por Yahawashi. Y estamos leyendo en Isaías 45 que qué aflicción le espera a los que discuten con su creador, man. Estas naciones tienen mucho que pagar, man. Y entendemos que la furia del Señor va a ser aplicada mediante su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque las naciones han disputado contra su creador, contra Jacob, contra los Alahayim. Ahora, si son hermanos nuevos o hermanas, quizás no entiendan mucho del tema de los Alahayim, pueden buscar en mi canal o en diferentes canales de los hermanos
entramos a profundo a veces en esos temas de la alajaya, de la creación. Pero dice, ¿qué aflicción le espera a los que discuten con su creador, man? Y dice, ¿acaso discute la olla de barro? ¿Acaso discuten las naciones con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Por eso es que el Señor se ríe, man. ¿Acaso las naciones van a tener el poder, la autoridad o la fuerza, la sabiduría para decirle a Yahweh Shin y su pueblo Yasharala en el establecimiento del segundo pacto y Israel gobernando? Hey, así no son, así no es. Hay que hacer un congreso y juntarnos todos para discutir cómo vamos a manejar este mundo. Hay que crear tratados internacionales. Hay que hacer alianzas y uniones entre las naciones para que todos podamos vivir en armonía. Dice, exclama la olla, ¡qué torpe eres! ¡Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre por qué nací! O le dijera a su madre por qué me hiciste así, man. Esa es la posición que las naciones tienen bajo nosotros. Y otra vez, man, ahorita no tenemos esa autoridad. Ahorita estamos pagando el juicio por nuestra desobediencia, pero tenemos bien claro y una gran esperanza de que sabemos lo que viene, el futuro, gracias a nuestro Señor Yahushua y su sacrificio. Ya estamos en lo último, man. Ya estamos al fin del proceso de purificación. Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de las obras de mis manos? Y esa es una pregunta para ustedes israelitas que están escuchando. Para ti llamado latino, latina, negro, negra, india, indio, que crees en cristianismo, que crees que estas palabras son un mensaje de odio o racismo. ¿Acaso pones en tela de juicio lo que Yahweh Shai hace con sus hijos? ¿Acaso tú vas a discutir de por qué es que hemos sufrido estas maldiciones? ¿Acaso tú es que vas a decir que las naciones no merecen lo próximo venidero? ¿Acaso tú vas a discutir al Señor y darle órdenes de cómo hacer su película? Y si tú estás en contra de lo que el Señor ha establecido y piensa, esto es para ti. Qué aflicción, qué dolor, qué situación tan terrible les espera a los que discuten con su Creador. Y eso va ligado a gente orgullosa, gente que no es humilde, que no sabe tomar su posición. Apocalipsis 2:26. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones.
Y estas son palabras de Yahabushai, un israelita de la tribu de Judá que vino a salvar a su pueblo, como le dijo el ángel a José. Ponle a tu hijo Yahabushai porque él va a venir a salvar a su pueblo. Y él, mediante el Espíritu, por órdenes de su padre, activó la conciencia espiritual, la fe de un remanente para creer en su mensaje y en lo que somos, para recuperar nuestra herencia, man. Y si tú aguantas, ya va a mediante, aguantemos los hermanos sinceros y hermanas, pero esto habla más de hombres. Pero aguantar, guardando la fe, es para hermanos y hermanas. Pero aquí, hablando de autoridad sobre las naciones, de ser reyes, está hablando específicamente de hombres. Y más específico de los alahaya, del 144,000, 12,000 de cada tribu, autoridades, jefes, los primeros frutos, los dioses, los alahayam del Génesis, para recibir autoridad sobre las naciones. Entonces, te está demostrando que efectivamente, los israelitas son superiores y tienen más privilegio, poder, riqueza, gloria que las demás naciones. Lo dice la Biblia, man. No lo digo yo. Ese es el problema con la gente. Como vi un video de cómo supuestamente israelitas, man, gente que según guarda los mandamientos y entiende este evangelio, no le gusta lo amargo. Discuten con el Creador y las leyes que Él nos ha dado. Supuestamente estaban exponiendo al anciano Hassab de Mississippi, llamándole un violador entre las gentes, y estaba con su familia y andaban exponiéndole diciendo que él era un violador, me dando falso testimonio solo porque él, y aquí en la Gran Piedra de Molino, enseñamos la ley que Yahweh Ba'ashin Habushai, él mismo nos dio para actuar en casos de que una mujer fuera tomada por un hombre. Él nos dio instrucciones de qué hacer si se presentan tres tipos de casos diferentes de una mujer siendo tomada por un hombre. Eso es todo, man. Ahora, enseñar las leyes del Señor en diferentes situaciones no quiere decir que nosotros las estemos practicando hoy en día en esta esclavitud. Un ejemplo, sabemos que las personas que tienen desviaciones, ya saben de qué tipo me refiero, ellos deberían ser mandados para el Señor, ya saben. Deberíamos de mandarlos con el Señor allá para el cielo, sabiendo a lo que me refiero, man. Pero ¿qué? Vamos caminando, a veces nos atienden y no estamos aplicando esa ley, porque ahorita no es nuestro reino, nosotros no somos la autoridad en este reino, pero aún así tenemos que enseñarla, porque las leyes es el reflejo de la mente del Señor. Pero cuando nosotros seamos soberanos y tengamos la autoridad, las leyes de Yahweh Ba'ashin Habushai, incluyendo posiblemente esto lo digo en mi opinión, si nosotros vamos a empujar la ley
a las naciones cuando las naciones nos presenten un caso de, de un hombre tomando, a lo mejor vamos a decir, ok, mira, las cosas se hacen así. Solamente mencionándome, porque la ley va a salir de Sión, de Jerusalén. Ellos van a ir ahora a decirnos a nosotros, hey, ¿cómo lo hacemos aquí? Mira, hicieron esto y lo otro. Bueno, pues hey, tienen que ser así para que haya justicia en el mundo. Y dice, y gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos del Señor, que son perfectos en estos cuerpos carnales, eh, que tenemos, al igual que las demás naciones, que se prestan a la idolatría, que se prestan al placer, se prestan al deseo. Cuando andemos en autoridad, van a tener que sufrir las maldiciones a otro nivel, man. No diciendo que ahora ellos van a estar bajo el pacto, no, sino que nosotros vamos a gobernar según los mandamientos del Señor, porque es lo justo, es lo recto, es la justicia. Pero, ¿qué va a pasar? Hey, por vivir en esta carne, vamos a tener que quebrarlos, que castigarlos por su maldad. Esto es Juan capítulo 13, versículo 16. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Ahora, esta palabras las está diciendo Yahushua más que nada a los israelitas, pero ese orden puede ser aplicado en esta lección. Un siervo no es mayor que su señor, man. Una hechura, una olla de barro no es mayor que su hacedor, man. Las naciones no es mayor que Yasharala, que los Alahayam, que Yahweh, Shinahabushai, primeramente, man. Jeremías 10 y 16, la porción de Jacob, la porción de Israel, no es como ellos, man. No es como la de las naciones. Porque Jacob es el formador de todas las cosas. Génesis 1 y 1, man. Empezando la Biblia. E Israel es la vara de su heredad. Yahweh de los ejércitos es su nombre. ¿Qué quiere decirme? Que Israel es la vara de su heredad y que Israel es el formador de todas las cosas. Pues nuestra heredad es recibir lo que es de nuestro Padre. Yahweh es el creador. Yahweh tiene el poder para manipular los elementos, para crear a cosas. Pues la herencia de Jacob es la de su padre. Yashar Allah, un príncipe del poder, man, una lahaña, un dios con D minúscula, como vamos a leer aquí en Salmos 82. Yo dije, ustedes sois dioses, con D minúscula, hablando de Israel, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora tú vas a decir, no, pero ahí no se está refiriendo a los israelitas. Man, Yahushua
es un israelita de la tribu de Judá. Y él es el hijo, el primogénito y unigénito de Yahweh. Igual su pueblo los escogió porque él sabía dónde estaban esos espíritus que son sus hijos, man. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y ese es el punto también, man, que, ok, mira la condición de los príncipes del poder, mira la condición de los hijos del Altísimo. Morimos como hombres, perdimos nuestro cuerpo original como está en Judas. Fuimos entregados a esta cadena de oscuridad, a estos cuerpos que se enferman, que son en contra del Espíritu. Y morimos como todos estos príncipes de las naciones. ¿Ven? ¿Y cómo empezó todo? Por comer del fruto de las filosofías de las naciones, por mezclarnos, como está en el Génesis, ¿ven? Con los adamitas. Pero con eso, espero que no lo haya hecho muy largo, todavía tenía unas escrituras, pero hey, pensé que iba a ser un poco más corto, espero que haya sido de edificación, vamos a hacer dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Haro Hakudash, todos los honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima, Shalom.